coordinadamente. Entonces, no sabemos a qué es lo que podemos llegar en términos concretos, digamos, porque no conocemos el futuro, pero sí tenemos la posibilidad de crear y de generar muchos proyectos. Por parte nuestra, de la dirección, no solo mía, sino que de todo el equipo que me acompaña, estamos muy abiertos a ofrecerles todas las posibilidades que hay de nuestra parte para que esta organización pueda finalmente ver la luz. Agradezco a Constanza Ramírez, a Daniela Cayún por su empuje, por su perseverancia, quienes son las impulsoras de esta idea que hoy espero, ¿cierto?, comience a delinearse. Por cierto, también agradezco a Leslie Ayala, quien gentilmente nos brindará una charla que es la central del encuentro de hoy día en un tema tan contingente e interesante que nos desafía. Sobre todo nos desafía a nosotros en nuestra escuela, que mayoritariamente sabemos ha estado en términos históricos conformada por mayoría mujeres. Entonces es un tema que nos convoca, que nos interesa, que nos impulsa a incorporar esto y ojalá, como decía Mariane antes, en un poco tiempo más no tengamos que estar hablando de esto porque ya forme parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad. Al resto de la audiencia le doy la más cordial bienvenida y espero que todas, todos, todes tengamos un momento significativo y que ojalá marque, ¿cierto?, el inicio de una organización de ex estudiantes que sea muy fructífera. No tenemos techo de pensar en qué cosas podemos hacer juntos. Como decía Mariane, ustedes son un grupo importante que nos vincula al quehacer profesional y no solo pensar en posibles prácticas profesionales que ya estén más institucionalizadas y en el fondo en una relación que nos vincule y que podamos de ambas partes tener frutos. Estoy muy agradecida de la presencia de nuestra decana que nos está acompañando, eh, que también estamos casi que partimos juntas en esto. Así es que te agradezco mucho, Mariane, tu presencia. Y muchas gracias a todos y espero que tengamos una hora que sea al menos muy interesante. Muchas gracias, Liliana. La idea de la conformación de una agrupación, de un grupo, de una red, de una comunidad de egresados y egresadas surge hace más de un año y surge con la idea de poder mantenernos vinculados. Probablemente una de las cosas que más se nos quedan grabadas una vez que pasamos por la escuela es la importancia de hacer comunidad. Y solo se puede hacer comunidad en la medida de que estamos juntos. Y eso es un desafío enorme hoy día, cuando en realidad es muy difícil estar juntos por la pandemia. Sin embargo, creemos que la posibilidad que nos brinda la tecnología de poder estar va a suplir al menos en esta instancia o en este instante esa idea de estar cara a cara. Cuando nos reunimos el año pasado en una actividad de egresado y egresada, pasó algo similar a lo que pasó hoy día en el chat, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de poder reencontrarnos, vernos, darnos cuenta cómo estamos. Yo no sé si hay alguna compañera o compañero mío aquí en este chat, no he podido ver todas las personas que están presentes, probablemente me encontrarían distinto cuando nos conocimos hace ya más de 20 años atrás, y eso pensamos que forma parte de lo que significa encontrarse, conocerse de nuevo. Eso es lo que esperamos con esta red de egresado en una primera instancia. Y en una segunda instancia, avanzar hacia lo que decía tanto la decana como nuestra directora, avanzar en una comunidad en la cual podamos compartir cosas. Nosotros como escuela podemos compartir con ustedes instancias de formación, podemos compartir instancias de comunicación, de conversación, y también estamos abiertos a lo que ustedes puedan compartir con nosotros. Así que este es el punto de partida que se ha iniciado con algunas actividades, con un grupo pequeño y de la cual agradezco también tanto a Daniela como a Constanza que están aquí presentes y que les van a conversar un poco más adelante. Pero trabajo social no es solo conversar, compartir, estar juntos, que es la característica que le hemos dado
a este puntapié para esta red que le hemos denominado red de egresados y egresadas, tanto de pregrado como de posgrado, sino que también nos congrega conversar sobre lo social, nos congrega conversar sobre el cambio, sobre la transformación. Por eso que, más allá de reunirnos y mostrar nuestras ganas de seguir vinculándonos, es interesante reencontrarnos a partir de una temática que es sumamente relevante. Y por ello quiero dejar con ustedes ahora a Leslie Meyer, quien es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y es, como no, trabajadora social de nuestra casa de estudio, de nuestra escuela. Ella posee experiencia en políticas públicas y transversalización de la igualdad de género en organizaciones públicas y privadas y además es experta en la norma chilena que se embarca. Y hoy día, además, tiene un trabajo sumamente contingente, puesto que se desempeña como encargada nacional del programa de buenas prácticas con equidad de género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Así que sin más preámbulo, dejo con ustedes a Leslie y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier reflexión que les surja, está el chat abierto para que la vayan indicando ahí y todos la podemos ir conociendo y una vez que ella termine su presentación, vamos a poder recogerlas para que ella las vaya respondiendo. Súper, muchas gracias Jorge. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a las autoridades presentes, a todas las compañeras y compañeros que están aquí de carrera. Es una gran alegría para mí estar dando esta charla hoy día con ustedes porque generalmente me toca hablar en muchos espacios, pero nunca me había tocado hablarle, digamos, a mis colegas y hablarle a las personas de mi propia escuela. Así que es un honor para mí estar aquí y gracias por haber pensado en mí para esta primera instancia, digamos, de reflexión y conversación. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar la presentación. Si me dan un segundito. Ya, ahí está. Bueno, el nombre de la charla de hoy día o de la conversación, digamos, que espero generar con ustedes es, bueno, trabajo social y género, pero sobre todo desafíos para la igualdad de género. Y lo que quiero poner sobre la mesa hoy día con ustedes y en el fondo provocarles para hacer un llamado a la acción, ¿cierto? Es que podamos entender cuál es el sentido. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de que hoy día estemos hablando de igualdad de género? Se planteaba Liliana, ¿cierto? Nuestra directora de carrera, planteaba también la decana, que es un tema importante, es un tema contingente y que esperamos que prontamente, ¿cierto? Dejemos de hablar de esto, que no sea un tema que tengamos que trabajar, que ir conversando y reflexionando, ¿cierto? Pero les quiero decir que dada los datos actuales, dado el contexto actual y dado todo lo que está pasando, más allá de la crisis sanitaria, ¿cierto? Hay una multiplicidad de brechas, barreras e inequidades de género que persisten a diario y que se van agudizando, ¿cierto? Con el pasar del tiempo y con el correr de la realidad. ¿Cierto? Ya seguramente ustedes han visto diferentes cifras que dicen cómo ha afectado la pandemia, ¿cierto?, a la igualdad de género, cuánto ha retrasado el alcance de la igualdad de género. Bueno, por eso es importante que nosotros podamos conversar sobre estos temas, que podamos reflexionar sobre el sentido que tiene trabajar en materia de igualdad de género, la promoción de la igualdad de género, para que nuestro actuar no sea vacío, digamos, para que no estemos avanzando sin saber por qué, sin saber qué es lo que hay detrás. Entonces, hoy día lo que les quiero mostrar con esta presentación son varias cifras, ya son varias cifras y un poco cuál es el escenario que enfrentan hoy hombres y mujeres, ¿cierto?, en el espacio laboral sobre todo. Entonces, primero, les quiero decir que si nos situamos en el espacio laboral, que es el espacio en el que nos desenvolvemos prácticamente todas y todos, ¿cierto? Podemos decir como primera cosa, como primer acercamiento, que este es el lugar de los hombres, ¿ya? Y quiero aquí hacer una primera provocación para ustedes porque uno puede decir, bueno, es una frase como inadecuada, sabemos que hay mujeres en el espacio laboral, pero aun cuando las mujeres están hoy día presentes en el espacio laboral, este sigue siendo un espacio masculinizado. Y aquí les traje un gráfico para que ustedes lo puedan ver y se puedan ir convenciendo de que esto no es una cosa que se da únicamente hoy o que se da únicamente con la pandemia, sino que viene de hace muchos años atrás. Este gráfico muestra la evolución de la tasa de participación laboral según sexo desde los años 50 hasta el 2020.
Aquí no está reflejada la pandemia, ya este gráfico está hasta febrero del 2020, pero aún así nos da cuenta, ustedes pueden ver acá en la línea más bien verdosa, digamos, que está más arriba, cómo la participación de los hombres en el espacio laboral jamás baja del 60%, ya siempre está sobre esta tasa, que por lo demás es la tasa esperada de participación laboral del continente. Ya en América Latina, de acuerdo a los datos que reflejan cada uno de los países en materia de participación laboral, la tasa de participación esperada en el continente es de 62%. Y en el caso de los hombres, nunca bajan de eso. Es decir, estamos bien con este nivel de participación de los varones. Ahora, si miramos el caso de las mujeres, vamos a ver abajo, en la línea más naranja, digamos, cómo la tasa de participación de las mujeres funciona de otro modo. ¿Ya? Si bien va en ascenso, se mantiene bajo el 50%. Y si bien hay puntos claves, digamos, ahí en el 2010 hay un punto bien importante, también en febrero del 2020 había un pic donde estábamos llegando ya al 50%, incluso sobrepasando en un par de puntos este porcentaje. El resto es muy bajo. Ya tenemos una participación laboral femenina que es, yo diría, endeble, que no se sostiene. Entonces aquí tenemos un primer desafío para nosotras y para nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales, ¿cierto? De ver qué podemos hacer para poder fomentar, ¿cierto?, la participación laboral de las mujeres con las que trabajamos, por ejemplo. Ya ahí el desafío uno lo toma desde donde está, desde donde se desenvuelve. ¿Qué puedo hacer yo desde lo cotidiano para poder cambiar esta cifra? Porque vemos que si es que la cosa se mueve naturalmente, digamos, o únicamente con las políticas que ya están institucionalizadas o empujadas desde el Estado en este caso, la cosa no se mueve mucho. Entonces acá tenemos un desafío súper importante que les quiero dejar planteado. Les traje acá una noticia que me gusta mucho, que dice que, bueno, la pandemia del COVID, ¿cierto?, generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Y es muy interesante porque finalmente si es que uno está bien interiorizado en todo lo que pasa en materia de género, ¿ya? O qué es lo que está detrás de todas estas cifras, de este gráfico que les muestro, qué hay detrás, por qué las mujeres no están ahí en mayor medida y los hombres sí. Cuando uno lee la noticia del retroceso en más de 10 años, la verdad es que no es novedad. Ya esto no resulta novedad. Era un poco lógico que finalmente ante una crisis iban a ser las mujeres las que iban a salir, ¿ya? Y no solamente las que iban a ser expulsadas del mercado laboral, porque muchas veces son consideradas el ingreso secundario, ¿cierto?, en sus familias, dado el rol que se les asigna a hombres y mujeres, ¿cierto? Más allá de eso, tenemos que ver todo lo que se relaciona con el cuidado, con las tareas domésticas, con las responsabilidades familiares permanentes. ¿Quién cuida? Si estamos confinados en la casa, por ejemplo, trabajando en un hogar biparental, un hombre, una mujer en este caso, un hogar heteronormado, ¿cierto? Bueno, el varón está trabajando remuneradamente, pero ¿quién se hace cargo de la casa? ¿Ya cómo hacemos que la vida se sostenga? Y aquí es donde las mujeres toman un rol central. Entonces, esta noticia se sustenta en eso, se sustenta finalmente en todo lo que tiene que ver con los roles y estereotipos de género. Así que es clave que cuando nosotros también nos enfrentemos, ¿cierto?, a esta realidad, ya la que estamos viendo hoy, también asumamos desafíos profesionales respecto a cuáles son las intervenciones, por ejemplo, que tenemos que empujar desde nuestros espacios laborales para no reforzar esto, para no reproducir los roles y estereotipos de género, para empujar a las mujeres al espacio laboral, ¿cierto?, remunerado, y atraer un poquito más a los hombres al espacio doméstico y reproductivo, ¿cierto?, del cuidado de los hijos, de las hijas, y como bien sabemos, ¿cierto?, ya no solamente de menores, sino que también de personas mayores, porque somos un país que está envejeciendo. Entonces es bien interesante ahí ir planteando los desafíos, más allá de las cifras que no son alentadoras. La importancia acá es que podamos ir reconociendo desde nuestras veredas, ¿cierto?, cuál es nuestra posibilidad de acción. Y acá les traigo una pregunta respecto a la jornada laboral. Entonces la pregunta es si la jornada laboral es igual para hombres y para mujeres. Porque finalmente, claro, tenemos a los hombres y las mujeres insertos, ¿cierto?, en diferente medida,
en el espacio laboral remunerado, pero si es que uno hace un zoom y mira, ok, ¿qué sucede cuando las mujeres están en este espacio, cierto? ¿Y qué sucede cuando están los hombres? Es importante preguntarse por el uso del tiempo. Ya hoy día el tiempo es uno de los bienes más escasos, ¿cierto? Y más valorados también. Y es importante, y no es casual ni neutral, la forma en que hombres y mujeres utilizan el tiempo. Entonces acá les traje un par de frases que no es que las inventé yo, sino que las saqué de un estudio que bueno, es muy interesante, que les recomiendo que revisen, que hizo el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica en julio del 2020, del año pasado, pero que sin duda refleja absolutamente todo lo que ha sucedido en el marco de la pandemia y en el marco del confinamiento, ¿cierto? De los encierros, ya sean completos o parciales, refleja muy bien lo que sucede en los hogares. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Por ejemplo, que la jornada de trabajo remunerado de las mujeres es menor que la de los hombres. Justamente, porque como les digo, si estamos en un espacio, en nuestra casa, en un departamento, sea cual sea el tamaño, ¿cierto? Con menores a cargo, en muchos casos, ¿quién se hace cargo de lo doméstico? ¿Quién se hace cargo de lo que no es remunerado? Y en este caso son las mujeres, quienes deciden o en realidad se ven forzadas a cortar sus jornadas laborales, ¿cierto?, remuneradas. ¿Para qué? Para poder asumir la carga de trabajo no remunerada que tiene que ver con el hogar. Entonces, esto también lo demuestra el Centro de Estudios con su levantamiento de información, que es muy relevante y que dio también, seguramente ustedes han escuchado y leyeron por ahí, que dio pie para todo el análisis respecto al hombre cero. Salió un reportaje, no me acuerdo si en un diario o en una revista bien interesante, respecto a cuál era el rol de los hombres en la casa, ¿ya? Y todas estas frases que yo les muestro del trabajo remunerado y no remunerado, de la jornada de las mujeres, del uso del tiempo, que tiene una distribución que no es equitativa, ¿cierto? Está sustentado en datos bien relevantes respecto a cómo los hombres se involucran en el espacio doméstico. Cuando yo les digo, tomemos el desafío de empujar a las mujeres al mercado laboral remunerado y invitemos a los hombres, ¿cierto? Traigamos a los hombres al espacio doméstico, me refiero a que ya no tengamos hombres que sin pudor, ¿cierto? Porque una cosa es que uno reconozca que no hace muchas cosas en la casa, ¿cierto? Pero otra cosa es que uno lo reconozca sin pudor, porque también hay un rol detrás. A mí como hombre, digamos, no me corresponde el rol reproductivo, desde la lógica más bien clásica, ¿cierto? Pero este estudio nos indicaba, por ejemplo, que, no sé, solamente un 20% de los hombres dedicó 0 horas al cuidado de sus hijas e hijos. Entonces uno dice, bien, ya, ok, esta persona dedicó 0 horas, lo reconoce sin pudor, pero entonces, ¿quién dedicó esas horas que él no dedicó al cuidado de los hijos, por ejemplo? O al acompañamiento de las tareas escolares, o a encargarse de las cosas de la casa. Entonces es bien interesante mirar ahí cómo es la distribución del tiempo, porque también esto nos da cuenta de cuáles son las cargas y las mochilas, ya las mochilas que llevan los hombres y que llevan las mujeres. Y sin duda, viendo estos datos, la mochila de las mujeres a la hora de desenvolverse socialmente, desenvolverse también laboralmente, está mucho más cargada que la de los varones, ¿ah? Porque tiene la casa encima, tiene a las niñas, los niños, tiene el supermercado, la cartulina, ¿cierto? En muchos casos sus madres, sus padres, etc. Entonces, así, con todo esto, tenemos que las mujeres dedicaron en este lapso de tiempo de pandemia 9 horas semanales más que los varones a tareas domésticas, ¿ya? Y es súper importante porque el efecto y el impacto de trabajar más, porque finalmente es un trabajo, se nota en las mujeres. Ya tenemos mujeres quemadas, tenemos altos índices de depresión, mucha, bueno, rotación y deserción del espacio laboral, pero un efecto que ustedes seguramente, si es que están insertos en materias de salud mental, lo sabrán mejor que yo, pero el impacto ha sido muy fuerte. Así que ahí tenemos otro desafío que tiene que ver con empujar a las personas a que puedan construir pactos mucho más justos y mucho más equitativos en sus hogares, ¿ya? Porque vemos que esto ya no solamente depende de cómo la empresa maneje el tiempo de sus trabajadoras y trabajadores, ya no solamente depende de algún programa que pueda impulsar el Estado,
¿ya? Sino que depende de lo que nosotras y nosotros podamos hacer en lo cotidiano, de lo que podamos hacer en nuestros hogares, de cuál es el pacto que tenemos de distribución del tiempo, de distribución de las tareas, ahora que estamos todos encerradas y encerrados. Bueno, hay un desafío súper importante que podemos tomar y que podemos empujar, no solamente desde lo colectivo, no solamente desde el rol profesional, sino que también desde lo personal, porque yo les aseguro que si es que cada una y cada uno de ustedes toma esto como bandera de lucha o toma el compromiso de mejorar el pacto familiar, digamos, respecto al uso del tiempo y la distribución de tareas, si ustedes, cada uno lo hace en sus casas, esta cosa se va a mover mucho más rápido, ya que si lo empuja una política pública, porque no ha resultado en muchos años. Entonces aquí hace falta la voluntad de cada una y cada uno de nosotros. Siguiendo con las cifras negativas, también sucede otro fenómeno dentro del espacio laboral. Ya sabemos que las mujeres no están en mayor medida, ya sabemos que son las primeras en salir ante una crisis, pero también es importante que sepamos que dentro del mercado laboral hay segregación horizontal. ¿Ya? Si observamos la organización y vemos dónde están las mujeres, ¿ya? Y dónde están los hombres, vamos a ver que las mujeres están en carreras de mujeres y los hombres están en carreras o bien en trabajos de hombres. Y acá les traje un gráfico respecto a las matrículas, ya según sexo, que es bien interesante, y vamos viendo cómo en el caso de las mujeres, que son las líneas moradas o lilas, están en carreras súper feminizadas, ya ciencias sociales, aquí estamos mayoría mujeres en este caso también, educación, ¿cierto? Salud, carreras que tienen que ver con estar al servicio de los demás, que tienen que ver con cuidar a los demás, con estar atentos a los demás, con enseñar a los demás, con preocuparnos de su estabilidad, su salud, ¿cierto? Son carreras que son altamente asociadas al rol reproductivo, ¿cierto?, de las mujeres, que ha sido asignado culturalmente de manera clásica y que se ha mantenido durante el tiempo. Y en el caso de los hombres, vemos acá en la línea rosada del final, cómo resaltan y destacan en tecnología, ¿ya? Y esto no es casual, y aquí les traigo una foto que me gusta mucho. No es casual porque finalmente viene de esto, ya viene de la sociabilización, viene de la infancia temprana. Finalmente tomamos decisiones de qué estudiar, dónde trabajar, no porque sí, porque se nos ocurrió, sino que acá tenemos un abanico que es importante, que nos invita a la reflexión respecto a cómo vamos a reproducir los roles y estereotipos de género. Vemos en el caso de las niñas cómo juegan con sus muñecas, ¿cierto? Con la cocina, cuidan a sus muñequitas y todo, y luego estudian carreras vinculadas a estar al servicio de los demás. O sea, no es casual. Y en el caso de los hombres, la oferta, digamos, de los niños, la oferta es mucho más variada respecto a el desarrollo de la creatividad, la innovación, a probar, a experimentar, ¿cierto? Entonces no es casual que en el futuro estén en espacios laborales que tengan que ver con tecnología o que estudien ingeniería, ¿cierto? Entonces aquí también hay un desafío importante de poder ir rompiendo con estos sesgos y estereotipos de género. Y con esto no les quiero decir que ustedes nunca más le regalen una muñeca a una niña, ¿ya? O que nunca más le regalen un auto a un niño, sino que no se restrinjan con las posibilidades, que las amplíen, que dejemos de ver esto en azul y rosado, ya, y separado en niñas y niños, sino que solamente veamos juguetes. Ya, eso es súper importante para poder ir avanzando y tomando el desafío de la igualdad. También tenemos segregación vertical. ¿Y qué es la segregación vertical? Es mirar la organización de este modo. Si miro jerárquicamente, ¿dónde están las mujeres y dónde están los hombres? Y aquí hay otra frase terrible, que me duele la guata cuando la digo, pero es que finalmente las decisiones las toman ellos, ya las toman los hombres. ¿Y por qué les digo esto? Porque finalmente las cifras respecto a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión son muy bajas. Ya están cerca del 8,1%, por ejemplo, en este otro caso, de los 728 directores de las 100 compañías más relevantes del país, solamente 76 son mujeres. O sea, son porcentajes muy, muy bajos. Y acá uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la idea de que las mujeres estén tanto en estos espacios de toma de decisión? ¿Por qué uno tiene esa obsesión? Bueno, les cuento que finalmente no es una obsesión que nosotros queramos tener a mujeres ahí. Ya, lo que hay detrás, más allá también del impacto que pueda tener el incorporar a una mujer en un directorio, por ejemplo, en una gerencia, más allá del impacto de la rentabilidad en el negocio,
que muchas veces es lo que más les importa a las empresas y a las compañías. Más allá de eso, el tener diversidad en estos espacios también te asegura tener la posibilidad de poner sobre la mesa las necesidades de grupos que hoy día no están siendo representados. ¿Ya? O sea, si yo tengo un directorio compuesto únicamente por hombres, claramente las necesidades que están puestas sobre los hombres tienen que ver con las experiencias que enfrentan los hombres, no tienen que ver con las experiencias de las mujeres. Entonces es importante que podamos tener mujeres ahí para que tengamos a alguien que diga, ¿sabes qué? Es importante que en esta compañía revisemos lo que tiene que ver, por ejemplo, con acoso sexual, con acoso laboral, porque eso existe, ya que revisemos el desarrollo de carrera de las mujeres porque no hay, que ponga sobre la mesa las experiencias de las mujeres. Eso es lo valioso. Y acá les traje unas imágenes que a mí me gustan mucho. Les traje esta del Consejo de Rectores del 2018, en donde justo afuera de este espacio donde se tomó la fotografía, ocurrían las tomas feministas, las manifestaciones por toda la violencia en los espacios académicos, ¿cierto? Y tenemos esta foto. Entonces, solamente hay señores ahí de terno y corbata, ¿cierto? Muy arreglados, incluso la estatua atrás de Andrés Bello es un varón. Entonces uno dice, ¿cómo hago esta lectura? Si afuera hay una ola feminista reclamando, ¿cierto?, por los casos de acoso sexual y acoso laboral, en muchos casos de violencia, ¿cierto?, en los espacios académicos, y solo tengo hombres en el Consejo de Rectores. Bueno, tiene sentido, porque ahí ninguno de estos señores seguramente, y no de mala fe, sino que porque son hombres, ninguno de ellos tiene en el cuerpo la experiencia del acoso, la experiencia de la violencia. Entonces acá vemos cómo es fundamental que podamos llegar también las mujeres a esos espacios. Esta foto es del 2018. Les traje la última foto que encontré del Consejo Rectores 2020 y 2021. Y si ustedes se fijan, bueno, figuran los mismos señores. Y abajo, en la última fila, aparece la rectora de la Universidad de Aysén. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les traje esta foto? La comparativa del 2018 y el 2019. Porque si nosotros no hacemos nada, ¿ya? Y seguimos nuestra vida así felices y campantes y esperamos que la aguja se mueva sola en pos de la igualdad de género, la aguja se mueve tan lento que en 2 años, ya casi 3, no fuimos capaces de incorporar más mujeres a este espacio de toma de decisión y solamente entró una mujer. ¿Ya? Entonces, acá también les muestro el desafío y la necesidad imperiosa de que nosotros también podamos exigir estar en estos espacios y generar diferentes iniciativas que nos permitan llegar también aquí. Empujar también a las mujeres, tomar la mano, ¿cierto?, de la que está más abajo y empujarla e impulsarla. Acá les traje unas fotos que a mí me gusta mucho, una campaña inglesa, en donde ven en un lado una foto con los mandatarios internacionales y abajo sacan a todos los hombres de la foto. Y es terrible lo que pasa porque tenemos 3 mujeres en ese caso. ¿Ya? Y en la otra imagen está la banca inglesa y uno ve la foto llena arriba y abajo está la foto sin hombres. Entonces, esto no es una cosa que pase únicamente en nuestro país, sino que pasa a nivel mundial y es un desafío que debemos tomar. Ya es imperativo. Y acá una frase, y en realidad la voy a pasar rápido para llegar a lo que me interesa, que es el desafío final. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no llegan a estos espacios? Hay diferentes fenómenos, está el techo de cristal, el acantilado de cristal, el piso pegajoso, todas estas realidades o todos estos fenómenos, digamos, tienen que ver con las mochilas que yo les decía que cargan hombres y mujeres. Ya el desarrollo de carrera de hombres y mujeres, el hecho de que las mujeres estén o no en un espacio de toma de decisión, tiene que ver con la mochila que cargan, ¿ya? Y aquí, a esta foto quería llegar. Les quiero mostrar esta foto, ya que es bien interesante porque es una representación del rol de las mujeres, ya respecto al uso del tiempo, y sale una mujer con su mochila. ¿Y cuál es la mochila de las mujeres? La lavadora, están ahí el coche, la guagua, el trapero para limpiar y una montonera de cosas que están asociadas a lo doméstico, y esta es la mochila que las mujeres cargan cuando tienen que tomar una decisión respecto a si quieren tomar un puesto importante o una oportunidad laboral, por ejemplo. Hay un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez que es súper interesante respecto a qué pasa cuando a una mujer le ofrecen un puesto, digamos, importante, y qué pasa cuando a un hombre le ofrecen. Y en el caso de los hombres dicen acepto,
aunque no sepan qué diablos tienen que hacer, aunque no tengan experiencia en el tema, lo toman, ¿ya? Porque finalmente su mochila es más ligera. Su mochila tiene que ver con el espacio privado, o sea, el espacio público y con el mercado laboral, con ser productivo. Entonces, ese es su lugar. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que dice este estudio? Que las mujeres dudan. Las mujeres agradecen, primero, que las reconozcan para este cargo y piden tiempo para pensar si es que van a tomar o no la iniciativa o esta oportunidad importante. ¿Por qué? Porque tienen que revisar su mochila y esta es su mochila, la que ustedes ven en esa imagen, la que tiene que ver con el uso del tiempo. Entonces es súper importante y es fundamental que tengamos nosotros noción de toda esta realidad, de todas estas cifras que yo les muestro, de qué es lo que pasa con las mujeres, de que tengamos conciencia de la importancia que es fomentar la autonomía económica de las mujeres. ¿Y qué es la autonomía económica de las mujeres? Primero, que puedan estar en el espacio laboral. Eso es lo primero. Que puedan acceder a un trabajo remunerado. ¿Ya? Y en segundo lugar, que puedan tener control sobre sus ingresos, porque una persona que tiene el control de sus ingresos va a estar en una mejor posición a la hora, por ejemplo, de enfrentar algún caso de violencia doméstica o intrafamiliar, por ejemplo. Va a tener una mejor posición para tomar sus cosas, para tomar a sus niños e irse de ese espacio. Va a tener mayor posibilidad de generar redes de apoyo versus una mujer que no cuente con autonomía económica y que no cuente con el acceso a recursos propios, ¿cierto? Y el control de los mismos. La autonomía económica es, la literatura lo dice, la madre de las otras autonomías. Es la madre de la autonomía física, es la madre de la autonomía política. Si no tenemos autonomía económica, es imposible que podamos tener también autonomía física y autonomía política. Así que es clave que nosotros podamos tomar todos los desafíos que yo les mostré y todas estas cifras terribles, ¿cierto?, en materia de desigualdad de género, y que podamos empujar a las mujeres a que puedan desenvolverse en el espacio laboral. Y acá hay una posible respuesta, ¿ya?, que es la corresponsabilidad y que tiene que ver con empujar ciertos cambios relevantes en materia de distribución del tiempo, en materia de cómo nosotros nos vamos a desenvolver en nuestros hogares, quiénes están en el mercado laboral, quiénes se encargan de las niñas, los niños, las personas dependientes, cómo hacemos un nuevo trato, cómo hacemos un nuevo pacto que más allá de ser social también es familiar y también es personal. Así que aquí hay una necesidad, aquí hay una posibilidad también de acción y les cuento, ya que en un principio, antes de partir la charla, con las palabras de la decana, ¿cierto?, y de nuestra directora, nos decían, bueno, esperemos que pronto dejemos de hablar de este tema, deje de ser relevante. Bueno, yo les digo que lamentablemente, al ritmo que vamos, y así como avanzamos naturalmente, con tanta tranquilidad, ¿cierto?, vamos a alcanzar la igualdad de género recién en 135 años. 136 años, según el World Economic Forum y el último reporte que hicieron de brechas a nivel mundial. El año pasado, les cuento, antes del COVID estábamos en 99,5 años, o sea, 100 años. Ahora retrocedimos en 35 años, imagínense, es súper importante. Así que aquí les hago la invitación y aquí ya voy cerrando porque me estoy extendida en 5 minutos. Es importante que nosotros tomemos la responsabilidad desde nuestra carrera, desde nuestro quehacer profesional, ¿cierto? Y podamos actuar, ya desde nuestras veredas, desde nuestros privilegios, desde nuestros espacios laborales, independiente del poder que tengamos dentro de nuestros espacios laborales, siempre se pueden hacer cambios significativos con una buena palabra, entregando información contundente y necesaria, y por cierto, formándonos e indagando, ¿cierto?, en esto, porque finalmente la sociedad avanza, las brechas se van agudizando, la desigualdad siempre se va moviendo así como un horizonte que se desplaza, como dicen por ahí, como dice Habermas. Bueno, sucede esto con la desigualdad de género y es importante que tomemos acción. Así que esa es mi invitación hoy día, a que podamos tomar acción. Y ahí les dejo un hashtag para que nos comprometamos para que la igualdad sea tendencia. Es importante, aquí voy a dejar de compartir la pantalla ya para mirarles las caras a todas y todos. Es importante que tomemos acción, es importante que nos hagamos responsables y que tomemos también nuestro compromiso como trabajadoras y trabajadores sociales de construir, ¿cierto?, una mejor sociedad para las demás y para los demás y para las generaciones futuras. Así que muchas gracias, espero que les haya hecho sentido sobre todo la presentación, porque es lo que más me interesa, que les haga sentido,
Y no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo feliz de conversar con ustedes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie, por el tiempo y la brillante exposición. Hay dos comentarios en el chat que me gustaría transmitírtelo. Bueno, uno de ellos es Marcelo Ortiz plantea que excelente iniciativa, instancia para abordar temas tan contingentes como es el género. Y Cecilia plantea que se requieren cambios culturales que apunten a la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, el trabajo remunerado doméstico y las estrategias de triple hélice, el Estado, educación y organizaciones implementadas en países desarrollados. ¿Cómo visualizas tú lo que plantea en este caso Cecilia con esta triple hélice y la necesidad de los cambios culturales que, si entendemos siempre, es cierto que la idea de los cambios culturales son largos en el tiempo y tú has planteado una cifra que es escalofriante? Bueno, ¿qué podemos hacer hoy día desde la lógica de lo que plantea o propone Cecilia? Sí, bueno, lo que plantea Cecilia es fundamental porque finalmente yo les ponía al final de la presentación que una de las claves para poder profundizar en el cambio cultural y poder avanzar un poco más rápido es trabajar en corresponsabilidad, que ha sido un concepto poco desarrollado en muchos casos y una realidad poco abordada y que se ha visto también únicamente desde el espacio familiar. ¿Ya? Y aquí también es importante lo que dice Cecilia respecto al triple hélice, porque es importante que nos hagamos partícipes todas las personas desde nuestros diferentes espacios y las diferentes dimensiones de acción. Es decir, que no solamente el empujar la corresponsabilidad dependa del Estado y las políticas públicas, porque hoy día existen un par de programas sociales que apuntan a la corresponsabilidad, pero por sí solos no funcionan. Entonces es importante, por ejemplo, que podamos llegar al espacio privado, a las empresas, ¿cierto? A las y los empleadores para que comprendan la relevancia que tiene instalar, por ejemplo, una buena práctica laboral en la lógica de la corresponsabilidad, que muchas veces no se entiende. Muchas veces las personas piensan que si es que yo tengo un permiso, por ejemplo, para que las madres vayan con sus hijos y sus hijas al doctor, eso es corresponsabilidad. Y es todo lo contrario, porque al final lo que hace es reproducir el rol y la idea es que cuando hablemos de corresponsabilidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, estemos abriendo las posibilidades y generando estrategias que sean universales, tanto para hombres como para mujeres, para que se puedan involucrar, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con el hogar. También es importante ahí, en materia de educación, que por supuesto nos formemos con lo que significa la corresponsabilidad, que tengamos profesionales de diferentes disciplinas que puedan entender cuál es el valor de la corresponsabilidad y también cuál es el impacto que puede tener tanto en los hogares como en lo social, digamos, en cómo se pueden desenvolver más las mujeres en el espacio público y social si es que tenemos corresponsabilidad en la casa. Y ahí yo agregaría, de acuerdo a lo que plantea Cecilia, la importancia de lo familiar. Ya yo les comentaba en la presentación que es importante que también uno individualmente haga la reflexión respecto a cómo estas cifras que vamos viendo o cómo la baja corresponsabilidad se ve o no reflejada en nuestros hogares, porque finalmente ahí está la posibilidad de cambio más tangible, porque finalmente si es que uno empuja algo desde arriba, desde la política pública, desde la empresa, lo empuja, ¿cierto? Pero no le hace sentido a las personas, no hay una reflexión en la casa, no hay una conversación en el espacio privado de cómo podemos cambiar esto, o cómo yo soy un hombre cero, por ejemplo, en el caso de los hombres, cómo no coopero con las tareas domésticas o con las tareas de cuidado, etcétera. Si no hacemos esa reflexión interna en el espacio privado, es muy difícil que podamos empujar la corresponsabilidad, porque todas las iniciativas que se desarrollen van a ser contraculturales. Finalmente, la dificultad que hay aquí en el trabajo con la igualdad de género, ¿cierto? Con promover la igualdad de género, es que todo lo que se haga es contracultura, porque lo que nosotros respiramos es desigualdad, es machismo, es el patriarcado, digamos, una estructura que está bien, bien instalada por los siglos de los siglos en la sociedad. Entonces, es importante ahí que se tomen acciones en todos los ámbitos posibles para que también tengamos más fuerza para empujar el cambio cultural y no solamente seamos personas solas que andemos ahí predicando por la vida, o bien el Estado con su bajo presupuesto también, porque hay un tema presupuestario acá que nos permite llegar a todas las personas que uno quisiera. Así que es importante que tomemos la acción también desde lo individual y lo profesional, sin duda.
Leslie, hay algunos comentarios que ojalá si pudieses englobarlos en un comentario final de tu presentación para poder dar paso después a lo que viene. Marcela plantea que se requiere mayor difusión y educación desde las salas cuna, área educativa, inyección de mayores recursos, fomentar espacios, la idea de ir copando los espacios, ¿cierto? Que no Sí. vaya quedando de modo sectorial. Daniela, si puedes explicar, evidentemente menos breve, los conceptos de lo del techo de cristal y las otras dos, ¿ya? Que uno era el Ah, piso pegajoso y otro era, no el me acuerdo cuál acantilado era otro, cristal. el Sí, bueno, acantilado de cristal. Y los, a Ingrid Berroeta, que Ingrid es de mi época de estudiante, saludos Ingrid, dice que le preocupa mucho el tema de remuneraciones, donde hay una brecha enorme entre profesiones tradicionalmente de mujeres, como la nuestra, y la de hombres. Y claramente en momentos de crisis como la actual, en las familias se va a priorizar que las mujeres se queden en la casa porque los hombres pueden aportar más en términos económicos. Te agradecería un comentario final en que pudiese tomar algunos de los aspectos que aquí se están tocando. Bueno, y Eduardo, y a eso para quizás incorporarla también para complejizar, porque me dijo que esto sería fácil. Eduardo trabaja en empresas y dice, para quienes trabajamos en empresas privadas que tienen interés en avanzar en igualdad de género, en vista de las múltiples variables y a las brechas de la normativa vigente, ¿por dónde comenzamos a avanzar? ajá, y ahí te manda saludos Ingrid, ahí abajo. Sí, Bueno, sí, como comentario final y para explicar rápido los conceptos que estaban asociados a la segregación vertical, que tiene que ver obviamente con mirar jerárquicamente la organización, que son el techo de cristal, el suelo pegajoso y el acantilado de cristal, tienen que ver, bueno, el techo de cristal y también el suelo pegajoso con las barreras culturales que existen para que las mujeres puedan tener una carrera ascendente ya laboralmente. El techo de cristal da cuenta de hasta dónde llegan las mujeres. Ya, o sea, estoy en una organización y hasta dónde puedo llegar, hasta dónde se da mi desarrollo de carrera por diferentes situaciones, por cómo tú te puedes desempeñar dentro de una organización, con cuáles han sido tus estudios o cuáles son las posibilidades que el mercado laboral te entrega para poder desenvolverte y poder ascender en tu carrera, que se vincula también muchísimo con el suelo pegajoso, que tiene que ver con la mochila que yo les comentaba que cargan hombres y mujeres y que básicamente se vinculan con la cultura. ¿Ya? Culturalmente son las mujeres las que están a cargo del cuidado, ¿cierto? De niñas y niños, como les comentaba, son las mujeres las que se encargan de todo lo que tiene que ver con el espacio doméstico, entonces esa es la mochila que no te permite, el suelo que te atrapa, ya que te pega, digamos, y que no te permite despegar, porque finalmente, ¿cómo lo hacemos si es que tenemos la mochila de lo laboral y la mochila de lo doméstico? ¿Cómo lo hacemos para crecer? Es muy difícil. Entonces, por eso es tan importante la corresponsabilidad, para que estas mochilas de las mujeres se vayan alivianando. ¿Ya? Y por último, el acantilado de cristal tiene que ver, es muy contingente el acantilado de cristal y es un concepto más bien nuevo, tiene que ver con que las compañías generalmente entregan oportunidades a las mujeres para que estén en espacios de toma de decisión cuando están en periodos de crisis. Entonces es bien interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se da la oportunidad antes, por ejemplo? ¿Por qué confiamos a las mujeres el barco cuando se va a hundir? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué está la tendencia? Entonces ahí también hay harto que trabajar porque finalmente las capacidades de las mujeres están al servicio de las personas, no solamente cuando hay crisis, cuando se va a hundir el barco y cuando nadie más lo quiere tomar, sino que en todo momento. Así que esos son los tres conceptos vinculados a la segregación vertical. Y respecto a lo que dice Ingrid, bueno, es muy preocupante justamente la reproducción de la pobreza. Y aquí hay una frase que a mí me da vueltas cuando veo las cifras de la brecha salarial, por ejemplo, o cómo las carreras que son más bien feminizadas tienen menor productividad, son las de menor productividad y también las que tienen las condiciones laborales más precarias y con peores salarios en muchos casos. Recuerdo una frase de un estudio que hizo la CEPAL que decía que la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces, finalmente lo que sucede aquí con estas brechas, con la desigualdad en este aspecto, es que vamos reproduciendo este círculo, ya el círculo de la pobreza en el caso de las mujeres. Así que por eso también es tan importante que podamos empujar a que las mujeres estén en mayor medida en carreras más productivas,
ya que podamos diversificar también esa oferta para poder también acceder a mejores condiciones laborales y mejores salarios. Y por supuesto que la brecha salarial sigue siendo un desafío fundamental, está ahora cerca del 20, no me acuerdo si cerca del 23 o 25%, pero no, se mueve dentro de esa cifra y no baja, digamos. Entonces es importante que podamos visibilizar este problema y ponerlo sobre la mesa. Y ahí voy a lo último que dice Eduardo respecto a por dónde comenzar. ¿Ya? ¿Cómo comenzamos las personas que estamos en organizaciones, dice él, en empresas privadas? Bueno, hay una normativa de igualdad de género, que es la norma chilena 3262, que se llama Norma de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal, que es un muy buen instrumento para poder permear la organización con el enfoque de género, ¿ya? Porque lo que te invita a hacer esta norma es a que tú puedas revisar tus procesos de gestión, ¿cierto? Con perspectiva de género, que tú puedas revisar, por ejemplo, si es que tienes brecha salarial dentro de la organización, si es que tienen desarrollo de carrera en el caso de las mujeres y de los hombres, cómo están representados hombres y mujeres en espacios de toma de decisión, por ejemplo, cómo son mis medidas de conciliación con corresponsabilidad, tengo o no tengo, cómo abordo casos de acoso laboral, acoso sexual, incluso de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, esa es una buena forma de partir. Ya la certificación en esta norma. Yo les puedo compartir documentos sobre la norma, guías para poder implementarla, pero me parece que es una muy buena estrategia para observar la organización, finalmente tener un diagnóstico situado respecto a lo que pasa dentro de mi empresa o de mi organización cualquiera, porque no es solamente para empresas privadas. Hoy día hay 32 organizaciones que están certificadas que van desde pymes hasta grandes empresas, y con esto me refiero a Codelco, que tiene un universo de personas, ¿cierto? Y también tenemos pymes que tienen 3, 4, 5 personas. Entonces es una normativa que nos permite trabajar independiente del lugar donde estemos, pero nos permite observarnos, que es lo más importante, y avanzar hacia una cultura organizacional mucho más equitativa. Muchas gracias por tu presentación, Leslie. Quedaron algunas preguntas ahí, algunos comentarios que agradecemos. Lamentablemente por el tiempo no los vamos a poder considerar, pero Leslie, te agradezco tu ofrecimiento de poder compartirnos la norma, compartirnos experiencia y no sé si es mucho pedirte tu presentación también para que la pudiésemos compartir con quienes están presentes el día de hoy. Sí, yo se las comparto, ningún problema. Muchas gracias a Eduardo, Javiera, Cecilia, perdón por no alcanzar a ver todos sus comentarios y observaciones, pero muy interesante. A continuación, entonces, y para ir cerrando, tendríamos que una temática que es sumamente relevante de abordar, pero ahora queremos cerrar y quiero dejarles con ustedes, dejar con ustedes a Daniela Cayún y Constanza Ramírez, quienes lideran desde la perspectiva de los egresados esta iniciativa de juntarnos, vernos y poder realizar otras acciones como esta y otras. Yo, en el intertanto, mientras ellas parten, yo lo que les pediría, por favor, es si pudiesen poner en el chat cuál es su año de ingreso, en qué año ingresaron a la universidad, no que salieron, esto me lo dijeron súper claro, el año que ingresaron. Ahí yo voy a poner, Sí. ese fue el año que yo ingresé. Y quiero además dar un saludo bien grande a quienes se han ido incorporando y que no pudimos saludar al principio. Y por ahí también la profesora Paula Miranda, un saludo afectuoso para ella, la profesora Carolina Muñoz, gracias por estar acá. Bueno, y además las personas que saludamos en un principio. Dejo con ustedes entonces a Daniela y Constanza. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Jorge. Gracias, Leslie, por acompañarnos hoy día. Esperamos que sea la primera de muchas instancias en la que nos queremos seguir viendo. Para contarle un poco con la Dani, estamos pasaditas en la hora, pero contarle dos cosas. Lo primero, cómo surge esto, en qué estamos y cómo queremos avanzar. Entonces, lo primero fue a raíz de los 90 años de la escuela y esa fiesta en la que la pasamos muy, muy bien. Quedamos en contacto con la Carito Muñoz, que ahí la veo muy regia. Ahí está saludando. Y cómo podíamos vincularnos con la escuela como exalumnos. Creo que para todos ese evento fue súper significativo. Nos pudimos reencontrar, ver a las compañeras que no veíamos, compañeras y compañeros que no veíamos hace harto tiempo, y nos fuimos dando cuenta que nos estamos topando en muchos espacios, en redes, en grupo de Facebook y en grupo de WhatsApp,
y no tenemos nada que nos una como de manera institucional, y también desde la escuela, conversando con la Carito, tenemos un problema de comunicación, ¿cierto? Cómo la escuela puede llegar a los exalumnos y cómo nosotros nos podemos articular en instancias más formales. Entonces, el año pasado con la pandemia empezaron a ver todas estas actividades de la escuela que estuvieron muy buenas en torno a reflexión con algunos temas. Empezamos a hablar también como cuál es la oferta de los diplomados, de los magíster y qué está pasando en la escuela, y nos fuimos topando de nuevo las mismas personas, y ahí la Carito me llamó y dijo como, bueno, tenemos que ponerles patitas a este asunto, y con la Dani empezamos a buscar la manera en que pudiésemos articular esto. Estábamos muy temerosas de cómo esto podía resultar, y estamos muy contentas de que estén todas ustedes acá. Una vez que la Carito salió de la dirección, nos pusimos rápidamente en contacto con la profesora Liliana, y también desde parte de la Lili, y aprovecho aquí de darle las gracias, como de seguir el apoyo, de seguir impulsando esto, y que nos podamos volver al alma mater, ¿cierto? Y poder hacer distintas cosas, que ahí la Dani les va a contar como cuáles son los objetivos que tenemos, e invitarlos a participar. Dale, Dani. Gracias a todas y todos por estar acá. Bueno, nosotros con la Mane pensamos un objetivo muy a lo trabajo social y pensamos en generar una red de exalumnos y alumnas para vincularnos intergeneracionalmente. Ese es como el alma de esta idea, porque queremos sistematizar una red de contacto que nos nutra a nosotros para la intervención social y la investigación social. Entonces, estar en una alianza permanente con la Escuela de Trabajo Social y formando parte de la comunidad UC. Y ahí es como lo que decía la Mane, o sea, volver al alma mater, y también a su vez explorar en posibilidades de centros de práctica para que nosotros también podamos ser puente entre la escuela y nuestros trabajos y generar esta sinergia que puede ser beneficioso para todos y todas, y mejorar todos nuestros pasos de intervención, que yo creo que eso es lo que más nos empezamos a cuestionar esto, fue porque con la pandemia se generaron muchas redes y contactos y ayuda mutua en muchos espacios. Entonces quisimos explorar a ver qué tal la idea de generar una red de exalumnos, un centro de alumnos, puede llegar a ser hasta una fundación, quién sabe, el día de mañana, en 20 años. Nosotros nos estuvimos juntando con el Centro de Exalumnos de Agronomía, nos contaban cómo funciona la experiencia, y nos juntamos con Alumni UC también para como ver si esto se estila a hacer. Nos contaban que está la fundación, como decía la Dani, de los exalumnos de Ingeniería Comercial, que empezaron a hacer su centro de alumnos, y eso fue escalando hasta convertirse en una fundación. Entonces, ¿por qué no soñar así de grande también? Y también como contarles y agradecer a la escuela que tenemos como todo su apoyo. De hecho, nos dieron hasta un correo, así que ahí se los voy a poner en el chat, que es reddegresados.tsocial@uc.cl. Y como les decíamos, esta es como la primera instancia, y que nos empecemos a articular, invitar a agentes de otras generaciones, porque como estabas viendo acá en el chat, hay gente de varias generaciones, pero también queremos llegar a los más antiguos, a los más nuevos, porque creo que estamos todos como un poco en la misma media, y empezar a juntarnos, como que esa es la idea. Nosotros tenemos acá acceso, gracias a la escuela, como a varias bases de datos, invitarlos a participar. Vamos a estar mandándoles nueva información, porque es algo muy ambicioso, y con la Dani no podemos las dos solas, así que
Eso, como agradecer a todos el espacio, gracias por estar acá, a la escuela, a la decana por quedarse con nosotros todo este rato, a la Carola Muñoz que nos empujó, nos dio el primer gran empujón, y a Liliana por el apoyo, y sin duda un agrado volver a verles a todos, a todas, y qué rico que sea este espacio, y vayan invitando a todas las personas que conozcan y que les interese, para que vayamos haciendo un trabajo ya más bien articulado, institucionalizado, que pase más allá de la buena onda de Facebook y WhatsApp, que es lo que nos interesaba, y por qué no ser después una fundación, no sé. Si alguien tiene Sí, comentarios, dudas, preguntas. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Daniela. Efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, puede poner en el chat o puede hablar. Eh, la idea no es extendernos demasiado, pero que esto quede bien instalado. Este es parte central de lo que queremos instalar el día de hoy. Este es el correo donde pueden hacer llegar información, nos pueden contactar por la escuela. Todos los caminos nos van a llevar a esta iniciativa. Ahí puso nuevamente Constanza. Tenemos hoy día presencia de varias generaciones distintas, aunque en general son generaciones más bien cercanas. Tenemos también entonces un desafío de salir a buscar egresados y egresadas de generaciones anteriores. ¿Alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran plantear? Y aprovechamos que está aquí Daniela y Constanza prestas así a responder o quieran plantear. yo quería despejar una de las cosas de los mitos del alumni, porque ustedes saben que Alumni UC tiene una membresía, que esa es pagada, ¿ya? Y que te da derecho a la biblioteca, mayores descuentos en los diplomados, magíster, y tienes varios otros beneficios, pero todos somos alumni UC, ¿ya? O sea, una cosa es pagar la membresía y otra cosa, ya solo por el hecho de ser egresados, somos alumni UC. Entonces nosotros en el marco de eso también nos juntamos con alumni UC para consultarles toda la logística, y ellos estuvieron mucho, o sea, nos presentaron, nos expusieron y nos dimos cuenta de todo lo que significaba el proceso. Así que muy agradecida de ellos también reitero el agradecimiento a la Carola, a la Lili, también a Jorge, a la Ale, que no está acá, pero que participó en muchas de nuestras reuniones, ella es de la escuela, a la Ceci, que está por ahí, y también muy agradecida de la Leslie, que cuando la llamé para contarle todo esto, ella al tiro fue sí. Incluso siento que la Leslie está en un momento como importante de la vida, y aún así como que dijo, sí, yo las voy a apañar y las voy a acompañar. Así que muy agradecida también de todas las que veo aquí conectadas, eh, compañeras de trabajo social, de distintas generaciones, así que esperemos que más gente quiera sumarse a esta idea y que podamos generar esta red de egresados y egresadas. Eso. Muchas gracias. Ahí Muy tenemos el bien, encargo de la Cecilia, que prendamos las camaritas para las fotos. Para las fotos. eso. Mientras hacemos ello, solamente les quiero señalar que esto forma parte de una iniciativa mayor también de ir generando una comunidad con la Escuela de Trabajo Social. Por tanto, nos interesa que si ustedes participan en organizaciones, instituciones, ir conformando también una red de organizaciones cercanas a la escuela. Entonces, egresados, egresadas, organizaciones, la idea es que podamos avanzar en ser una sola escuela, como se dice. Ya, el encargo de la Ceci de la fotografía. Ceci, tú nos dices cuándo tú mandas. Sí, que se pueden prender las cámaras y voy a sacar dos pantallazos, ¿ya? Ya, uno listo. Me queda la segunda. ¿Alguien puede sacar del segundo y me lo manda? Yo saco, no te preocupes. Súper. Ah, pero esos Del son los mismos orden, pero bueno. Ah, no, entonces yo lo saco. Espera. Es que lo tengo que pegar en otra parte. Ya. Perdón, que tengo un problema. Ahora sí. 1, 2, 3.
Súper, gracias. Muchas gracias a ti, Ceci, y Gracias, muchas Ceci. gracias a la decana, a nuestra directora, a las profesoras presentes, a quienes presentaron, Leslie, y por supuesto hoy día, a pesar de que quienes más hablamos fuimos nosotros, nosotras, pero los más importantes son ustedes sin duda, así que nos vamos a seguir viendo. Escríbanos, contáctenos, que nosotros también les vamos a estar contactando. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya muy Chao, bien. muchas Chao, gracias a gracias. ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes, nos vemos.